Meredith Holloway siempre se ha considerado una persona observadora. Después de todo, parte de su trabajo consistía en fijarse en los más pequeños detalles de los textos, encontrar incoherencias y corregir los errores de los demás. Pero esta vez había estado a punto de no darse cuenta. Todo empezó con un recibo que se había caído accidentalmente del bolsillo de la chaqueta de Garrett. Un recibo normal de la cafetería de la planta baja de su casa, 2 capuchinos y una magdalena de arándanos. Meredith cogió el trozo de papel a punto de tirarlo cuando la hora del recibo la dejó helada. 10:30 de la mañana, jueves. A esa hora Garrett tenía que estar en una reunión importante en la oficina, a media hora de casa. Dejó el cheque a un lado, intentando reprimir una sensación desagradable. Quizá habían cancelado la reunión, o aplazada. Garrett podría haberse pasado por casa para recoger algún papeleo olvidado. Meredith trató de concentrarse en su trabajo. Tenía un manuscrito sobre la mesa que debía revisar antes de mañana. Pero sus ojos volvían una y otra vez al cheque sin fondos. 2 capuchinos. Abrió la cuenta bancaria conjunta, la única a la que tenía acceso. La ocasión era inocente. Se acercaba el cumpleaños de su sobrina y Meredith quería comprobar cuánto habían gastado este mes. Al menos eso se dijo a sí misma. Al revisar el historial de transacciones, se dio cuenta de que había cargos regulares a favor de la inmobiliaria Brightview Estate. La cantidad, $2,700, había aparecido en el extracto el primero de cada mes durante los últimos 6 meses. Era el alquiler de un piso en su edificio, 2 plantas más abajo. Ya había oscurecido fuera de la ventana cuando Meredith se reclinó en la silla, con náuseas en la garganta. Recordaba perfectamente cuando el joven artista se había mudado al piso hacía 3 meses. Garrett lo había mencionado de pasada en la cena de entonces, llamando al nuevo vecino un talento prometedor. Peyton Ramírez, 26 años, graduada en la Escuela de Arte, preparándose para su primera exposición individual. Meredith se enteró de estos detalles más tarde, cuando se topó con la chica en el ascensor. Era alta, delgada, pelirroja y con algunas pecas en la nariz. Peyton parecía simpática y un poco tímida. Ahora todo tenía otro tipo de sentido. Los frecuentes retrasos de Garrett en casa, su nueva costumbre de bajar a tomar café por las mañanas, las llamadas de trabajo que le llevaban a la escalera. Sonó el timbre. Meredith se estremeció, cerró rápidamente el navegador y fue a abrir. Allí estaba, la mismísima Peyton Ramírez, con un mono salpicado de pintura. «Siento molestarla, señora Holloway», sonrió la chica. «¿Por casualidad le sobra un bote de pintura? ¿Blanca o gris? Necesito terminar mi trabajo y las tiendas están cerradas». Meredith la miró fijamente, fijándose en detalles que antes había pasado por alto. Los caros pendientes en las orejas, como los que había visto en el escaparate de la joyería por la que solía pasar. El ligero aroma del perfume, la marca favorita de Garrett. «Desgraciadamente no», contestó ella, sorprendida por la tranquilidad de su voz. «¿Tal vez deberíamos preguntar a alguien más?» «Sí, supongo que sí», musitó Peyton. «Perdona que te moleste». Cerrando la puerta, Meredith se apoyó en la pared. Le temblaban las manos, pero su cerebro funcionaba con sorprendente claridad. Sacó su teléfono y buscó en Google «investigador privado». Entre los resultados apareció una agencia McKinsey con buenas críticas. Al marcar el número, escuchó el contestador. Eran casi las 9 de la noche. «Agencia de detectives McKinsey. Deje un mensaje y le llamaremos en horario de oficina». «Hola, mi nombre es Meredith Holloway. Necesito asesoramiento. Por favor, llámeme mañana por la mañana». El teléfono zumbó en el pasillo. Un mensaje de su marido. «Importante reunión con inversores hoy. Llegaré tarde. No esperes la cena». Meredith sonrió.
Abrió las notas de su teléfono y empezó a recopilar una lista de preguntas para la reunión de mañana con el detective. Necesitaba pruebas, y las conseguiría. Al otro lado de la ventana, se encendieron las luces del piso de 2 plantas más abajo. Meredith se acercó a la ventana y se quedó inmóvil, observando la silueta en la abertura iluminada. La alta figura de un hombre, la dolorosamente familiar curva de sus hombros, se dio la vuelta y apretó los puños. Mañana. Todo empezaría mañana. La oficina de la agencia de detectives Mackenzie estaba en un viejo edificio de ladrillo en las afueras del distrito comercial. Meredith llegó a la tercera planta a las 9 en punto. Había llegado pronto para poder estar en el trabajo a las 10. Su ausencia no debía levantar sospechas. Reed Mackenzie no era para nada como ella se lo había imaginado. No llevaba gabardina ni barba incipiente. En su lugar, un elegante traje gris y la aguda mirada de un hombre acostumbrado a fijarse en los detalles. «Señora Holloway», le indicó la silla. «Dígame, ¿qué la trae por aquí?» Meredith sacó un impreso de extractos bancarios. «Mi marido alquila un piso en nuestro edificio. Para su amante». Mackenzie asintió, sin mostrar sorpresa. «¿Y quieres pruebas?» «Quiero saberlo todo. Sobre ella, sobre sus encuentros, sobre cuánto tiempo hace que empezó. Y lo más importante, ¿a dónde va el dinero de su cuenta personal?» El detective hizo una nota en su cuaderno. «¿Qué sabes de la chica?» «Peyton Ramírez, 26 años, artista. Se mudó hace 3 meses, pero lleva 6 meses sin pagar el alquiler». «Curioso». Mackenzie enarcó una ceja. «Normalmente, los hombres son más cuidadosos en estos casos. Meter a una amante en la misma casa». «Garrett cree que soy demasiado ingenua», sonrió Meredith sin disimulo. «¿Está seguro de que no notaré nada?» Al mismo tiempo, Peyton estaba de pie ante el caballete de su estudio, intentando concentrarse en el nuevo cuadro. Pero sus pensamientos volvían una y otra vez al pasado, al día en que conoció a Garrett Holloway. 6 meses atrás, su obra había sido expuesta en una pequeña galería de Madison Street, una exposición de artistas emergentes a la que casi nadie iba. Peyton trabajaba a tiempo parcial como camarera en una cafetería del barrio para pagar el alquiler del pequeño estudio en un barrio desfavorecido. Garrett apareció a última hora de la tarde. Traje caro, andar seguro. Destacaba entre los visitantes ocasionales. Se detuvo delante de los cuadros y los contempló detenidamente. «Una técnica poco habitual», dijo entonces. «¿Utiliza un mastichín en lugar de un pincel?» Peyton se sorprendió. Normalmente la gente no se fijaba en esos detalles. «Sí, en su mayor parte. Te permite crear una textura más... textura expresiva», terminó por ella. «Sé un poco de arte. Y, hay que reconocerlo, hacía mucho tiempo que no veía algo tan interesante». Compró los 2 cuadros. A precio de saldo, sin regatear. Eso nunca le había pasado antes. Y luego se ofreció a llevarla a tomar un café. Durante el café, le dijo que era dueño de una empresa de inversión, que le gustaba el arte contemporáneo, que podía ayudarme a organizar una exposición individual. Peyton recuerda cómo se le iluminaron los ojos a su compañera de piso cuando le contó el encuentro. Un rico mecenas del arte es como en las películas. Peyton creció en una pequeña ciudad donde su padre bebía y su madre tenía 2 trabajos. Como, a los 16 años, consiguió una beca para clases de arte, su única oportunidad de escapar de ese atolladero. Durante los últimos 5 años había estado viviendo al borde de la inanición, negándose todo a sí misma, solo para tener lo suficiente para pintura y lienzos. «¿Así que quieres el expediente completo?» La voz de Mackenzie devolvió a Meredith a la realidad. «Sí. Además, comprueba los negocios del marido. Algo me dice que el piso de la amante no es su único secreto». El detective nombró una suma. No era mucho, pero Meredith estaba preparada. «¿Para cuándo podemos esperar los primeros resultados?» «Tendremos un informe preliminar en una semana.
pero debo advertirle que puede que no le guste lo que descubra. Lo que sé ya no me gusta, se levantó Meredith. Te pondrás en contacto conmigo en este número. Es un teléfono de reserva, mi marido no lo sabe. En el estudio, Peyton guardó el pincel. El cuadro no funcionaba. La conversación que había tenido ayer con Garrett estaba delante de sus ojos. No tienes nada de qué preocuparte, le había dicho. Las cosas cambiarán pronto, te lo prometo. Miró el retrato inacabado. Su rostro le devolvía la mirada desde el lienzo, seguro de sí mismo, imponente. Cuando Garrett le habló por primera vez de conseguirle un piso, le había parecido un cuento de hadas. Ahora, su teléfono vibró en su bolsillo. Un mensaje del galerista para hablar de los detalles de una próxima exposición. Peyton suspiró. No podía defraudar a Garrett, que había invertido tanto dinero en su promoción. Pero a veces, al mirar por la ventana a la señora Holloway que volvía del trabajo, sentía un remordimiento de conciencia. Aquella mujer siempre la saludaba tan amistosamente. Peyton cogió un trapo y limpió con determinación el retrato inacabado. Necesitaba empezar un nuevo cuadro, algo más honesto, más real, mientras aún recordara lo que era ser real. Después de su encuentro con el detective, Meredith no pudo encontrar un lugar en el que estar. Había demasiados recuerdos del pasado rodeándola en casa. Cada cosa parecía burlarse de su ceguera. Sacó cajas de viejas fotografías, esperando encontrar pistas, señales perdidas. ¿Cuándo habían empezado a ir mal las cosas? Encontró un álbum de boda en el fondo de un armario. Hacía 10 años. Ella era editora en una pequeña editorial y Garrett acababa de abrir su propio negocio. La primera foto es de una velada literaria en la biblioteca donde se conocieron. Él había venido a escuchar a un autor conocido. Ella organizaba el evento. Admítelo, eres la persona más culta de aquí, le dijo entonces, ayudándola a recoger los folletos desperdigados tras la velada. Ella se rió. Más bien la más pedante. Garrett la cautivaba con su erudición, su capacidad para mantener una conversación sobre cualquier tema. Hablaba de arte, política, literatura, citaba a Proust y discutía sobre pintura contemporánea. En medio de colegas aburridos y pretendientes superficiales, parecía un soplo de aire fresco. Meredith pasó página. Sus primeras vacaciones juntos, París, pequeños cafés, paseos por el Sena. Ella no se había dado cuenta entonces de lo hábilmente que él evitaba las preguntas directas sobre el trabajo, de lo hábilmente que desviaba la conversación hacia otros temas. La boda era modesta, insistió. ¿Por qué malgastar el dinero en una celebración fastuosa? Mejor invertirlo en el futuro. Ella aceptó, encantada por su sentido práctico. Y entonces comenzó su meteórico ascenso. Inversiones exitosas, nuevos socios, una empresa en crecimiento. Se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez más a menudo, hablaba cada vez menos de su negocio. No te interesa, cariño, son solo negocios. En una caja de papeles viejos encontró una tarjeta de visita amarillenta. Thomas Reynolds, asesor financiero. Meredith recordó la noche en que Reynolds había ido a su casa. Quería hablar con Garrett, parecía preocupado. Dile que no está permitido. Hay normas, maldita sea. Garrett le hizo un gesto para que se fuera. El viejo está loco. No importa. Un mes después, los periódicos informaron del suicidio de Reynolds. Garrett había estado inusualmente callado entonces. Ahora, mirando la vieja tarjeta de visita, Meredith se preguntaba cuántas historias más como esta se había perdido. La puerta principal sonó. Garrett había vuelto. ¿Un día duro?, preguntó, guardando apresuradamente las fotos. Lo de siempre, le besó la mejilla. Cansado de reuniones interminables. Ella lo miró relajarse en su silla, encendiendo las noticias. Tan familiar y tan extraño. Estaba ordenando unas fotos antiguas, dijo ella. ¿Sí? Ni siquiera giró la cabeza.
¿Encontraste algo interesante? La tarjeta de visita de Thomas Reynolds. Por un segundo, su mano se congeló sobre el mando a distancia, casi imperceptiblemente. Casi. Ah, el viejo Tom. Triste historia. Meredith asintió y cogió el libro. Había aprendido ese arte de él, fingir que no pasaba nada. 2 pisos más abajo, Peyton estaba sentada en la ventana de su taller. Había sido un día largo. Había esperado a Garrett en la cafetería durante casi 1 hora antes de recibir el mensaje. Lo siento, hoy no puedo ir. Se ha retrasado una reunión importante. Esto nunca había sucedido al principio de su relación. Siempre hacía tiempo, siempre llamaba, siempre mandaba mensajes, aparecía inesperadamente con un ramo de flores o pinceles nuevos. El primer mes después de la mudanza parecía un cuento de hadas. Un piso espacioso en un barrio prestigioso, un estudio nuevo, la promesa de una exposición individual. Garrett había sido generoso, quizá demasiado. Eres especial, había dicho. Tu talento merece ser reconocido. Pero poco a poco el cuento de hadas comenzó a desvanecerse. Sus visitas se hicieron más cortas, sus llamadas menos frecuentes. Siempre había un motivo, una reunión con inversores, un viaje de negocios, asuntos urgentes, y ayer le había oído hablar por teléfono en su pasillo. Sí, cariño, por supuesto. Me acordé de la cena con tus padres. Estaré en casa a las 7. Era una conversación con su mujer, la misma señora Holloway que siempre saludaba tan amistosamente en el ascensor. El recuerdo le produjo un nudo en la garganta. Peyton desvió la mirada hacia el caballete. El nuevo cuadro era de una mujer mirándose en un espejo. En el reflejo había un rostro diferente, distorsionado, casi irreconocible. Cogió el pincel. La obra tenía que estar terminada a tiempo para la exposición. La misma exposición que Garrett había organizado. De repente se dio cuenta de que formaba parte de su colección. Otra adquisición, como aquellos cuadros de la galería. Y ese pensamiento le hizo sentir frío. El crepúsculo caía por la ventana, y en algún lugar del piso con vistas al parque, Garrett estaba interpretando el papel de buen marido. Y ella estaba sentada aquí, en la jaula dorada que había elegido para sí misma. Peyton empezó a mezclar los colores. Hoy por fin entendía lo que quería decir con su cuadro. La historia de una doble vida, pintada con tonos de mentira y medios tonos de sobriedad. Tal vez sería su mejor obra, quizá la única verdadera. Su marido tiene talento para las tramas financieras. Mackenzie extendió los papeles sobre la mesa de su despacho. Mira estas transferencias. El dinero pasa por 5 empresas distintas antes de acabar en las cuentas de la galería. Meredith estudió los papeles con atención. Había aprendido a entender los estados financieros mejor en la última semana que en todos los años de su matrimonio. Cantidades, fechas, nombres de empresas, todo formaba un extraño mosaico de mentiras. La Galería Nova Art, señaló el nombre repetitivo. Aquí se realizan transacciones importantes todos los meses, pero nunca he oído hablar de este lugar. Eso es porque no abre oficialmente hasta dentro de 2 semanas. El detective sacó un folleto brillante. La primera exposición es de un joven artista llamado Peyton Ramírez, el mismo que vive en tu casa. Meredith sintió que todo encajaba en su sitio. ¿Y cuánto ha invertido en esta galería? Calculamos unos 2 millones en los últimos 6 meses. Pero es más interesante que eso. Mackenzie acercó otra carpeta hacia ella. Este dinero no es suyo. La carpeta contenía documentos sobre grandes inversiones en la empresa de Garrett, nombres que recordaba de conversaciones triviales, personas respetadas que habían confiado a su marido los ahorros de toda su vida. ¿Él está usando su dinero para financiar sus proyectos personales? El clásico esquema piramidal. Trae nuevos inversores para pagar a los antiguos. Gasta el excedente en su propio entretenimiento.
La galería es solo la punta del iceberg. Meredith recordó la tarjeta de visita de Thomas Reynolds. Ahora entendía de qué Yao hablaba el viejo. ¿Cuánto tiempo tenemos? Esquemas como este suelen derrumbarse de repente. Un gran inversor querrá llevarse el dinero y todo se vendrá abajo. Dobló los documentos ordenadamente. Necesitaré copias de todo esto. Además, por favor, comprueba si tiene cuentas en el extranjero. En la espaciosa sala de la Galería de Arte Nova, Peyton miraba sus cuadros colgados en las paredes encaladas. 20 obras eran la historia del último año de su vida. Entre ellas había una que era nueva, una mujer frente a un espejo. Estupenda exposición. Pareció no escuchar al director de la galería, el señor Lawrence. Especialmente esta obra. Tiene un sentido de conflicto interior. Es el último cuadro. Peyton apartó la mirada. Lo terminé ayer. Garrett estará contento. Ha invertido mucho en esta exposición. Algo en su tono la hizo desconfiar. ¿Cuánto exactamente? Oh, eso no es asunto mío, sonrió Lawrence. Pero ya sabe, el talento está bien, pero las conexiones adecuadas son más importantes en nuestro negocio. Dejó sobre la mesa una carpeta con documentos de la exposición. Peyton la hojeó. Presupuestos, contratos, listas de invitados. Las sumas la dejaron helada. Ninguna venta de arte recuperaría semejante inversión. Recordó su primera conversación con Garrett sobre la exposición. «Creo en tu talento», había dicho. «Es arte puro, nada de comercialismo». Esas palabras sonaban diferentes ahora, al igual que sus promesas de un futuro juntos, y también su admiración por su trabajo. Peyton se acercó al autorretrato, el último cuadro que había pintado antes de conocer a Garrett, una mirada sencilla y sincera. ¿Cuándo había perdido esa honestidad? Su teléfono vibró en su bolsillo, un mensaje de Garrett. «Hoy no puedo, ocupado con los inversores, pero la exposición será increíble, lo prometo». Miró su reflejo en la pared despejada de la galería. Ahora ella también era una inversión, un juguete caro comprado con el dinero de otra persona. Peyton sacó el teléfono y abrió el historial de llamadas. El número de Garrett ardía en la pantalla como una señal de advertencia. Su dedo se posó sobre el botón de llamada. Tenía que preguntarle sobre el dinero, sobre la galería, sobre el futuro, pero en lugar de eso, abrió la carpeta y empezó a leer cada línea con atención. Por primera vez en mucho tiempo, quería ver la verdad, fuera cual fuese. En la galería vacía, su nuevo cuadro, una mujer frente a un espejo, parecía especialmente conmovedor. Ahora Peyton entendía por qué la cara del reflejo estaba distorsionada. Mostraba la persona en la que se había convertido y la persona que no quería ser. ¿Ese cabrón utiliza el dinero de los inversores para mantener a una amante? Savannah Forrest dejó la taza sobre la mesa con un ruido seco. Estaban sentadas en un pequeño café al otro lado de la ciudad, lejos de las caras conocidas. Meredith asintió. Y esto es solo el principio. El detective encontró toda una red de empresas fantasma. La galería donde va a haber una exposición de sus protegidos, eso es solo la punta del iceberg. Y yo siempre dije que era demasiado perfecto. Savannah se reclinó en su silla. Como terapeuta, estaba acostumbrada a analizar a la gente, y Garrett nunca le había dado confianza. ¿Recuerdas aquel acto benéfico? ¿Cómo encandiló a todo el mundo con historias sobre el apoyo a jóvenes talentos? Ahora sé exactamente qué tipo de talento apoya, sonrió Meredith con amargura. Pero no se trata de engañar. Está robando el dinero de los inversores. Cuando esto salga a la luz, ¿te preocupa su reputación? Después de todo, me preocupa mi reputación. Soy su esposa, Savannah. Si estalla un escándalo, me absorberá ese vórtice. Savannah miró a su amiga con atención. Meredith había cambiado en las últimas semanas. La suavidad habitual había desaparecido. Su mirada era más dura. ¿Tienes un plan? Está surgiendo, pero necesito tu ayuda.
Meredith sacó una carpeta. Aquí está la lista de invitados a la inauguración de la galería. ¿Alguno de ellos es paciente tuyo? Savannah pasó los ojos por los nombres. 3 personas. James Hawthorne es especialmente interesante. Hace poco invirtió una gran suma en la empresa de Garrett. ¿Cómo de grande? Confidencialidad médico-paciente, sonrió Savannah. Pero digamos que su divorcio puede parecer un florecimiento comparado con lo que ocurrirá cuando se entere de la verdad sobre sus inversiones. Meredith hizo una nota en su cuaderno. Necesito a las personas adecuadas en la inauguración y que hagan las preguntas adecuadas. ¿Quieres crear un escándalo público? Quiero que la verdad salga a la luz con naturalidad y que tenga una coartada. El cóctel para la futura inauguración de la galería se celebraba en un loft de moda. Peyton se sentía incómoda rodeada de gente con trajes caros. Hubiera preferido quedarse en el estudio, trabajando en nuevos cuadros, pero Garrett insistió. Son gente importante, querida. Determinan el destino de los jóvenes artistas. Estaba junto a la ventana con una copa de champán cuando se le acercó un hombre mayor con un traje impecable. Señorita Ramírez, James Hawthorne, Garrett me habló de su talento. Encantada de conocerle. Intentó sonreír. Dígame, ¿cuánto tiempo lleva trabajando con nuestra fundación? ¿Perdón? El Fondo de Inversión Holloway. Su exposición es uno de nuestros proyectos. Peyton miró confusa a Garrett, que hablaba con un grupo de invitados en el otro extremo de la sala. No había dicho ni una palabra sobre la fundación. No estoy muy al tanto de la parte financiera. Claro que sí, sonrió Hawthorne. Los artistas tienen que pensar en el arte, pero ya sabes, he puesto una cantidad decente de dinero en este proyecto. Me gustaría creer que no ha sido en vano. Una elegante mujer de mediana edad se unió a ellos. James, no seas pesado. La chica crea un trabajo precioso. Permíteme presentarte, Victoria Kane, crítica de arte. Hawthorne bebió un sorbo de whisky. Escribirá una crítica de su exposición. Eso es muy halagador. Peyton sintió que el color subía a sus mejillas. No seas modesta. Victoria la cogió del brazo. Háblame de tu viaje creativo. ¿Cuánto tiempo llevas escribiendo? Mientras Peyton hablaba de su formación artística, notó que Hawthorne se apartaba de Garrett. Estaban discutiendo acaloradamente sobre algo, y el rostro de Garrett perdió por un momento su ecuanimidad habitual. Y esta serie de obras, la voz de Victoria la devolvió a la conversación. Hay una sensación de conflicto interior en ellas, sobre todo en los últimos cuadros. Tal vez, Peyton bajó la mirada hacia su vaso. A veces el propio artista no entiende lo que está expresando. O no quiere entenderlo. Victoria sonrió significativamente. Sabes, hay muchas historias en nuestro mundo sobre jóvenes talentos y sus mecenas. No todas acaban bien. Peyton sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. Disculpe, tengo que... Se apresuró hacia la salida, pero se topó con un nuevo invitado en la puerta. Una mujer alta de mirada penetrante se presentó como Savannah Forrest. Bonita fiesta, dijo, mirando atentamente a Peyton. Debe ser agradable sentirse tan apoyado, sobre todo económicamente. Había algo en su tono que dejó helada a Peyton. Murmuró una disculpa y salió al pasillo. Es importante actuar con rapidez y discreción. Rachel Stone, socia del bufete, extendió los papeles sobre la mesa. En cuanto presentes estos papeles, empezará la cuenta atrás. Meredith estudió las declaraciones preparadas. Divorcio, división de bienes, una solicitud para congelar cuentas conjuntas y, lo más importante, una solicitud a la SEC. Cuando me enteré de los detalles, continuó Rachel, me di cuenta de por qué Savannah insistía tanto en una reunión urgente. Su marido había montado un esquema Ponzi clásico, solo que en lugar de inversores ordinarios, utilizó inversores ricos de la alta sociedad.
Y se cubrió de arte, añadió Meredith a la pila de impresiones de transferencias bancarias, galerías, exposiciones, apoyo a jóvenes talentos, todo este blanqueo de dinero. No exactamente. Es más bien una forma de legalizar los ingresos y crear una fachada respetable. Pero lo más importante es que tenemos pruebas de que se hizo un mal uso del dinero de los inversores. Meredith recordó su última conversación con el detective Mackenzie. Había encontrado cuentas en 3 bancos offshore. ¿Y si consigue sacar el dinero del país a tiempo? Ya no. Rachel se permitió una leve sonrisa. Hemos hecho averiguaciones preliminares con inteligencia financiera. Extraoficialmente, por supuesto, todas sus cuentas están bajo vigilancia. ¿Pero él aún no lo sabe? Todavía no, aunque el abogado vaciló. En casos como este, la información suele filtrarse. Uno de los banqueros podría soltar una indirecta, o los inversores podrían empezar a hacer preguntas incómodas. Meredith asintió. Había notado un cambio en el comportamiento de su marido. Durante la última semana había estado inusualmente irritable, hablando por teléfono durante largos periodos de tiempo encerrado en su despacho. ¿Cuánto tiempo tenemos? Faltan 15 días para la inauguración de la galería. Mi consejo sería actuar el día del vernissage, cuando todo el mundo se reúna, inversores, prensa, bohemios. El momento perfecto para un escándalo. Meredith miró su reloj. Tengo que irme. Garrett podría notar mi ausencia. En su despacho, Garrett volvió a comprobar las cámaras de seguridad por tercera vez. Algo no iba bien. Podía sentirlo en sus entrañas, las mismas entrañas que le habían ayudado a construir un imperio. Señor, su ayudante, Marcus, puso una copia sobre la mesa. Tenía razón. En el último mes, 3 grandes inversores han solicitado informes detallados sobre el flujo de fondos. ¿Cuáles? Hawthorne, Ramsey y Carpenter. Garrett ladró. Los 3 habían estado presentes en el reciente cóctel. Recordó sus miradas, las preguntas extrañas. Comprueba sus conexiones, especialmente Hawthorne. Insistió demasiado en preguntar por la galería. Ya lo he comprobado, titubeó Marcus. Está viendo a un terapeuta, una tal Savannah Forrest. ¿Y? Es la mejor amiga de tu mujer. Garrett se volvió bruscamente hacia la ventana. Al otro lado de la calle, vio un coche familiar. La tercera vez en una semana. Una coincidencia. Una cosa más, continuó Marcus. El banco preguntó por transacciones recientes, extraoficialmente. ¿Quién preguntó? No he podido averiguarlo, pero parece que tiene algo que ver con la inteligencia financiera. Garrett sacó su teléfono. Era urgente contactar con los socios offshore, transferir los fondos restantes, cubrir sus huellas. Señor, la voz de Marcus se había quedado completamente en silencio. Tal vez deberíamos cancelar la inauguración de la galería. No, Garrett sacudió la cabeza. Eso levantaría aún más sospechas. Todo tiene que salir según lo previsto. Marcó el número de Peyton, pero ella no contestó. Rara vez le devolvía las llamadas últimamente. Algo había cambiado después de la fiesta, o alguien había dicho algo. La pantalla de la cámara de seguridad mostraba un pasillo de la galería vacío. Su nuevo cuadro, una mujer frente a un espejo, parecía burlarse de él. Vio algo familiar en el reflejo distorsionado, algo peligroso. Garrett cerró las cámaras y sacó el papeleo para el nuevo offshore. Le quedaban 2 semanas, tiempo suficiente para transferir los principales activos. Y entonces podría empezar de nuevo. Después de todo, siempre había podido salirse con la suya, pero había una extraña sensación de malestar que no lo dejaba ir. Era como si todos los hilos que había estado tejiendo con tanto cuidado durante años empezaran a romperse uno a uno. El despacho del detective Mackenzie olía a café y a papel viejo. Meredith estaba revisando otro lote de papeles cuando se topó con un nombre familiar.
Thomas Reynolds. Colocó la carpeta sobre el escritorio. Me acuerdo de él. Vino a nuestra casa un mes antes de morir. Oficialmente fue un suicidio. Mackenzie golpeó con un dedo el informe policial. Pero antes de morir, intentó ponerse en contacto con la SEC. ¿Y sabes qué es lo interesante? Encontraron archivos en su ordenador con pruebas de las maquinaciones de tu marido, solo que estaban todos encriptados. Y la policía cerraron el caso. Demasiado rápido, en mi opinión. Algunos detectives consiguieron ascensos inesperados. Meredith sintió náuseas. ¿Crees que Garrett tuvo algo que ver con su muerte? Creo que su marido haría cualquier cosa por guardar sus secretos. Y ahora está acorralado. Los inversores empiezan a hacer preguntas. Los bancos muestran interés por sus operaciones. Por eso tiene tanta prisa por abrir la galería. Meredith sacó las tarjetas de invitación. Es su última oportunidad para crear la apariencia de un negocio exitoso. Y para hacer efectivo el resto de su dinero, Mackenzie le mostró una nueva impresión. Más de 3 millones han salido de sus cuentas en el extranjero en la última semana. Está cubriendo sus huellas. Entonces tenemos que darnos prisa. Abrió el portátil. Muéstrame el diseño de sus empresas de nuevo. Necesito entender cómo funciona todo. Pasaron las 2 horas siguientes descifrando una compleja red de empresas fantasma, directores ficticios y contratos falsos. Una historia de 10 años, tanto como el tiempo que llevaban casados. Dios, Meredith se recostó en su silla. ¿Cómo he podido estar tan ciega? Peyton no tenía intención de buscar nada en particular. Estaba ordenando el papeleo de la exposición cuando se topó con una extraña carpeta. Se había caído detrás de un armario en el fondo de la galería, donde Garrett estaba apilando papeles. No entendió el primer documento, algunos números, códigos, nombres de empresas, pero cuanto más leía, más fría se sentía por dentro. Aquí estaba todo el plan: inversiones, blanqueo de dinero mediante la compra de cuadros, contratos falsos, y su nombre en una lista de DAOs etiquetada como posible inversión. Peyton se sentó en el suelo, apoyada contra la pared. Los últimos 6 meses de su vida aparecían bajo una nueva luz. Su beginning, su BJ. Todo formaba parte del plan. Garrett no coleccionaba arte. Coleccionaba formas convenientes de lavar dinero. Había una vieja carta manuscrita en la carpeta. Thomas Reynolds le rogó a Garrett que se detuviera. Le advirtió de los riesgos, amenazó con revelar la verdad. Todavía recuerdo cómo empezamos, escribió. Eras un tipo ambicioso con grandes planes. ¿Cuándo se torció todo? La fecha de la carta era una semana antes del suicidio de Reynolds. Peyton sacó su teléfono. Necesitaba hablar con alguien, pero no con Garrett. Ahora se daba cuenta de que nunca lo había conocido. Desplazándose por sus contactos, se detuvo en un número guardado recientemente. Savannah Forrest, la misma mujer de mirada penetrante de la fiesta. Había dejado una tarjeta de visita con las palabras: «Si alguna vez quieres hablar de cualquier cosa». Peyton dudó. Después de todo, ella también formaba parte del plan. Aunque involuntaria, pero parte. Su mirada se posó en su propio cuadro. Una mujer frente a un espejo. El reflejo distorsionado parecía profético. Marcó el número. «Doctor Forrest, soy Peyton Ramírez. Tenemos que hablar. He encontrado algo, y creo que puede ser importante». Hubo una pausa en el auricular. «Ven», dijo finalmente Savannah. «Ahora mismo. Y trae tus papeles contigo». Al salir de la galería, Peyton miró sus cuadros por última vez. Ya no le parecían especiales ni talentosos, solo un decorado más en una gran obra de mentiras. Todo tiene que parecer natural. Savannah colocó las invitaciones sobre la mesa de su despacho. Cada invitado, cada pregunta, cada conversación casual. Meredith echó un vistazo a la lista de invitados. Los nombres estaban cuidadosamente elegidos: periodistas especializados en escándalos financieros, inversores que empezaban a sospechar que algo iba mal,
antiguos socios de Garrett que guardaban rencor. Y esto es interesante, se detuvo en un nombre. La viuda de Reynolds, ¿está segura? Más que segura, sonrió Savannah. Guarda copias de los papeles de su marido, los mismos que estaban encriptados. Pero Garrett no la reconocerá. Nunca se han visto, y ha cambiado desde que murió su marido. Peyton entró en la oficina, pálida, con los ojos enrojecidos. Había pasado los últimos días revisando los documentos que había encontrado en la galería. Cada nuevo detalle del plan de Garrett era como un golpe bajo. He revisado los contratos, puso la carpeta sobre la mesa. La galería está registrada a nombre de un testaferro, un hombre que murió hace 2 años. Esquema clásico, asintió Meredith. A mi marido le gusta utilizar muertos en sus maquinaciones. No hacen preguntas. Peyton la miró, por primera vez desde aquella reunión en casa de Savannah en la que le había contado todo lo que había aprendido. Lo siento, debería haberme dado cuenta antes. No. Meredith negó con la cabeza. Soy su mujer y no he visto la verdad en 10 años. Es un mentiroso profesional y tú solo eras una herramienta conveniente. También lo fue mi arte, sonrió Peyton con amargura. Sabes, realmente creía que él valoraba mis obras de arte, ¿no? Valoraba poder blanquear dinero a través de ellas. Savannah golpeó la mesa con su bolígrafo. Pero ahora podemos usar eso en su contra. La inauguración de la galería será su última actuación. La galería bullía de trabajo. Garrett comprobaba personalmente cada detalle, la colocación de los cuadros, la iluminación, la disposición de los muebles. Todo tenía que ser perfecto. ¿Está aprobada la lista de invitados?, le preguntó a su asistente. Sí, pero Marcus vacila. Hay algunas rarezas. Se han añadido algunos nombres en el último momento. ¿Cómo cuáles? La viuda de un financiero, un par de periodistas de publicaciones económicas y la señora Holloway insistió en invitar a su amigo psicoterapeuta. Garrett frunció el ceño. Algo le molestaba de aquella lista, pero no podía averiguar el qué. Revísalos a todos, a fondo. Se acercó al cuadro central, el de la mujer frente al espejo. Peyton lo había creado recientemente y había algo inquietante en él. Algo demasiado explícito. Por cierto, ¿dónde está la artista? Se suponía que estaría aquí para su inspección final. Dijo que estaba trabajando en los toques finales de la casa. Garrett sacó su teléfono. Peyton no le había devuelto las llamadas por 3er día. Después de aquella extraña fiesta, se había vuelto distante, evitando las reuniones. ¿Qué pasa con mi esposa? Ella está haciendo un proyecto de caridad, algo relacionado con el hospital infantil. Él asintió. Meredith siempre había sido predecible trabajo, caridad, club de lectura, la esposa perfecta que no hacía demasiadas preguntas. El teléfono vibró. Un mensaje del banco. Otro gran inversor exigía un extracto de fondos. Marcus. Garrett se volvió hacia su asistente. Póngase en contacto con nuestros socios en Hong Kong. Tenemos que acelerar el proceso. Pero señor, es arriesgado. Todo es arriesgado. Echó un último vistazo a la galería. La clave es aguantar hasta la inauguración. Y entonces habrá una nueva historia. Fuera de la ventana, el sol se ponía, proyectando sombras extrañas en las paredes. Garrett veía siluetas de sus pecados pasados en ellas, distorsionadas como el reflejo en el cuadro de Peyton. Pero hacía tiempo que había aprendido a no temer a las sombras. Después de todo, toda su vida se había construido sobre el arte del engaño, y este descubrimiento se convertiría en su obra maestra definitiva. Aún no sabía que 3 pares de ojos observaban cada uno de sus movimientos, y que su obra maestra resultaría ser el último acto de una obra muy diferente. Todo termina mañana. Meredith estaba sentada en el despacho de Rachel Stone, firmando los últimos papeles. Faltaban 24 horas para la inauguración de la galería. La SEC ha recibido todas las pruebas.
señaló la abogada a una impresionante pila de papeles. Estarán en la inauguración, extraoficialmente, claro. ¿Y la policía? Lo mismo. ¿Y los periodistas? Está todo preparado. Solo hace falta una chispa. Meredith miró su anillo de boda. 10 años de matrimonio. 10 años viviendo una mentira. Es curioso, pero ni siquiera estoy enfadada con él por haberme engañado. Es poca cosa comparado con el resto. ¿Con Reynolds? Con él también. Meredith sacó una vieja tarjeta de visita. Hablé con su viuda. Va a contar su historia a la prensa, justo en la inauguración. Garrett podría sospechar. Es demasiado tarde. Todas sus cuentas están bajo vigilancia, tenemos los documentos. Lo único que le importa ahora es sacar lo último de su dinero a través de la galería. Sonó el teléfono. Savannah. Peyton está de acuerdo, dijo la amiga sin preámbulos. Ella hará una declaración. Cuenta cómo usó su arte para blanquear dinero. Meredith se tapó los ojos. Pobre chica, otra víctima de los encantos de Garrett Holloway. ¿Cómo está? Aguantando, pero es duro para ella. Ella realmente creía en su amor por el arte. En su estudio, Peyton miraba un cuadro sin terminar, el último de la historia. Lo había empezado hacía una semana, cuando encontró los papeles. En el lienzo había un hombre con un traje caro, extendiendo las manos hacia unos espejos. Cada uno era un reflejo diferente. Hombre de negocios, filántropo, amante, marido. Máscaras creadas casi con la precisión de un joyero. El teléfono volvió a vibrar. Otra llamada perdida de Garrett. La 37ª en 3 días. Contó. Cariño, tenemos que hablar, decía su mensaje. Estoy preocupada. Mañana es un gran día. El gran día. Su primera exposición individual. Su gran debut. Su última mentira. Peyton se acercó a la ventana. Desde abajo llegaba el ruido de la ciudad, la vida normal de la gente normal. ¿Cuándo había conseguido alejarse tanto de esa normalidad? Sobre el escritorio había una carpeta con documentos que tendría que presentar mañana. Pruebas de cómo se había utilizado su arte para blanquear dinero, planes, contratos, fechas. Eres especial, había dicho Garrett la primera vez que se conocieron. Especial, cómodo, controlable. Llamaron a la puerta. Un repartidor estaba en el umbral con un ramo de rosas blancas. Del señor Holloway, le tendió una tarjeta. Para mi musa, mi inspiración, leyó la letra familiar. Mañana tu triunfo será nuestra felicidad compartida. Peyton arrugó la nota. Las rosas volaron a la papelera. Volvió al cuadro. Tenía que terminar la cara del protagonista. Todas las máscaras ya estaban pintadas. Lo más difícil era mostrar lo que había debajo. El teléfono volvió a sonar. Sí, Savannah, ya recuerdo el plan, dijo sin esperar una pregunta. Te lo contaré todo mañana. ¿Seguro que estás preparada? Sabes, Peyton miró su nueva obra. Nunca he estado tan segura. Este cuadro va a ser mi verdadero debut, sin mentiras, sin máscaras. Después de la llamada, se quedó de pie junto a la ventana durante un largo rato. En algún lugar, en un lujoso piso con vistas al parque, Garrett probablemente estaba ensayando su discurso para mañana, sobre el apoyo a los jóvenes talentos, sobre la importancia de las artes, sobre un futuro brillante. Se imaginaba su cara cuando las máscaras empezaran a caer, cuando la verdad saliera a la luz, cuando todos sus reflejos se hicieran añicos como los espejos de su cuadro. Lo siento, susurró cogiendo el pincel. Pero tú misma me enseñaste el principio fundamental del arte, mostrar la verdad, por fea que sea. Faltaban unas horas para el amanecer, poco más de 24 horas hasta el desenlace. Peyton empezó a dar los últimos retoques al cuadro. Sabía que este cuadro sería su mejor obra, y su último regalo al hombre que le enseñó el arte del engaño. El piso de los Holloway estaba inusualmente tranquilo. Meredith se preparaba para la cena, eligiendo cuidadosamente su atuendo. La última noche de una vida familiar,
Mañana todo cambiaría. En el tocador había una invitación para la inauguración de una galería. Letras doradas, papel caro. Tenemos el honor de invitarle a la inauguración de una estrella emergente del arte contemporáneo. Te ves hermosa. Garrett apareció en la puerta del dormitorio. ¿A dónde vas? A cenar con la junta del hospital infantil. Se ajustó el collar de perlas, regalo de él por su 5º aniversario de boda. ¿Recuerdas que te lo dije? Él asintió, pero ella notó su intensa mirada en el espejo. Algo había cambiado en los últimos días. Se había vuelto más atento. ¿Te quedas esta noche? ¿Qué? Se dio la vuelta. Normalmente, después de cenas como esta, te quedas en casa de Savannah. Hablas de caridad hasta por la mañana. Una nota extraña destelló en su voz. ¿Ironía? ¿Sospecha? No, volveré esta noche. Mañana es el gran día. Tu descubrimiento. Nuestro descubrimiento. Se acercó y le puso las manos sobre los hombros. Sabes, hace tiempo que quiero preguntarte, ¿qué piensas del trabajo de Peyton? Meredith se encontró con su mirada en el espejo. Son cándidos, sobre todo las últimas. Sí, hay algo inquietante en sus nuevos cuadros. Sus dedos se apretaron ligeramente sobre sus hombros. Ella recordó el gesto, una sutil muestra de control, un signo de propiedad. ¿Te molesta algo?, preguntó, soltándose suavemente. Solo pensamientos. Retrocedió hasta la ventana. Sabes, en los negocios es importante percibir los cambios, incluso los más imperceptibles. ¿Y cómo te sientes ahora? Garrett se volvió hacia ella. En el crepúsculo, su rostro parecía una máscara. El viento está cambiando, querida, ¿no crees? Al quedarse solo, Garrett entró en el estudio. Sobre el escritorio había impresiones de transacciones bancarias, informes de seguridad, una lista de invitados para la inauguración de mañana. Algo se le escapaba, algún detalle, un nexo de unión. Abrió el archivo de las cámaras de seguridad de la galería. Peyton no había estado allí en 3 días. No había devuelto las llamadas, cancelado citas, y Meredith. Su perfecta y predecible esposa de repente era demasiado impecable. Cada coartada pensada, cada respuesta ensayada. El teléfono suena. Marcus. Señor, hemos revisado la lista de invitados. Hay algunas coincidencias extrañas. Adelante. Periodistas de publicaciones financieras. Se especializan en escándalos corporativos. Y esta viuda que fue añadida en el último minuto. ¿La viuda de quién? La de Thomas Reynolds. Garrett se quedó frío. Era un nombre que prefería no recordar. Cancele el descubrimiento. Pero, señor, causará. Al diablo con las consecuencias. Tenemos que. Vaciló. Meredith estaba de pie en la puerta de la oficina. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Pasa algo?, preguntó con la preocupación habitual en su voz. No, cosas del trabajo, sonrió. ¿No llegas tarde a cenar? Ya me iba. Ella se dio la vuelta, momento en el que una tarjeta de visita cayó de su bolso. Garrett vislumbró el logotipo de la agencia de detectives Mackenzie. «Cariño», gritó, «se te cayó». «Oh, gracias». Cogió la tarjeta sin cuidado. «Es para un proyecto benéfico. Tengo que buscar posibles patrocinadores». Su rostro estaba sereno, demasiado serena. Cuando la puerta se cerró tras ella, Garrett marcó el número de su banquero en Hong Kong. «Inicie la transferencia. Inmediatamente. El importe total». «Pero el procedimiento...» «Al diablo con el procedimiento. Nos quedan menos de 24 horas». Se asomó a la ventana. Abajo, Meredith estaba subiendo a un taxi. No iba en dirección al hospital. Garrett sacó su teléfono y abrió la foto del último cuadro de Peyton. Una mujer frente a un espejo con un reflejo distorsionado. Ahora comprendía lo que tanto le había estado molestando. La mujer tenía la cara de su esposa. Marcus volvió a llamar al asistente.
Encuéntrame todo sobre Savannah Forest, inmediatamente. El viento estaba cambiando, y por primera vez en su vida, Garrett Holloway sintió que perdía el control de la situación. Pero ya era demasiado tarde. El piso de Savannah parecía el único lugar seguro para reunirse. Meredith estaba sentada en una silla, observando a Peyton que revisaba nerviosamente unos papeles. «Me ha llamado hoy», dijo la joven artista en voz baja. 15 veces. No contesté. Está empezando a adivinar. Meredith dio un sorbo a su té de hierbas. Esta noche había algo en su mirada, como si tratara de armar un rompecabezas. ¿Crees que intentará cancelar la inauguración? Ya lo ha intentado. Le oí hablar con su ayudante. Guardaron silencio un momento, dos mujeres atadas por un hombre y sus mentiras. «Sabes», Peyton levantó la vista, «hay algo que tengo que enseñarte». Sacó su teléfono y abrió una galería de fotos, instantáneas de documentos, extractos bancarios, cartas. Encontré esto en la galería, una semana antes de darme cuenta de la verdad. Meredith miró las fotos. Algunos de los documentos los había visto antes, en los informes del detective, pero también había algunos nuevos. Esta es una carta de Reynolds. Peyton señaló una instantánea. Intentó detener a Garrett, le advirtió de las consecuencias. Y una semana después se suicidó, sonrió Meredith con amargura. O tuvo ayuda. ¿Crees que...? Ya no estoy segura de nada. El hombre con el que me casé nunca existió. Peyton se levantó, caminó hacia la ventana. Empezaba a llover fuera. Dijo que veía una profundidad especial en mis cuadros, la pureza, la verdad, le temblaba la voz. Y en realidad buscaba una forma de blanquear dinero a través de la venta de arte moderno. No es culpa tuya. ¿No lo es? Podía intuir que algo iba mal. Ese piso, la galería, el éxito repentino, todo era demasiado perfecto. Tiene un don para los decorados perfectos. Meredith se acercó a ella. Yo viví en uno de esos durante 10 años. Mientras tanto, Garrett estaba sentado en su oficina, rodeado de pantallas de ordenador, transacciones bancarias, grabaciones de seguridad, expedientes. Esto es todo lo que hemos podido encontrar sobre Savannah Forest. Marcus colocó una carpeta frente a él. Conexiones interesantes. ¿Cómo de interesantes? Dirige un grupo de asesoramiento para víctimas de fraudes financieros, y entre sus pacientes, la viuda de Reynolds. Garrett se reclinó en su silla. Por supuesto, y ahora se van a reunir todos en la inauguración de la galería. ¿Podemos cancelar? No, negó con la cabeza. Eso solo confirmaría sus sospechas. Tenemos que adelantarnos a ellos. Abrió la carpeta que contenía la transferencia de fondos a Hong Kong. La transacción se había bloqueado. Algún tipo de problema de confirmación. Contacta con nuestra gente en el banco, a toda costa, pero el dinero tiene que haber salido por la mañana. El teléfono vibró. Un mensaje de Peyton. Perdón por el silencio. Nervioso antes de la apertura. ¿Podemos vernos ahora? Algo en la redacción le alertó. En 6 meses había estudiado su estilo de escritura. No era propio de ella. Marcus, comprueba dónde está mi mujer ahora. Según su teléfono, está en la junta del hospital infantil. ¿Y su amiga? ¿Savannah Forest? La señal viene de su piso. Garrett marcó el número de su abogado. Necesito el papeleo para la venta de emergencia de la galería. Hoy mismo. Pero señor, eso es imposible. Encuentra una manera, miró su reloj. Tienes 3 horas. Luego respondió a Peyton. Por supuesto. ¿En 1 hora en nuestro lugar habitual? De acuerdo. Garrett sonrió. Si tenía razón, ella no vendría, y esa sería la confirmación final de sus sospechas. Encendió las cámaras de la galería. Su última pintura, una mujer delante de un espejo, ahora parecía un desafío directo, una advertencia que no había querido ver a tiempo. Una cosa más.
titubeó Marcus en la puerta. En la lista de invitados para mañana hay representantes de la SEC en allí. Bajo el disfraz de críticos de arte, elegante, Garrett se sirvió un whisky. Muy elegante. Mi mujer me ha superado en el arte del engaño. Miró la foto familiar sobre la mesa. 10 años de matrimonio perfecto, 10 años de mentiras impecables. Envía un equipo de vigilancia al piso de Savannah Forest, ordenó, pero sin interferencias, que solo tomen notas. Cuando el ayudante se marchó, Garrett echó una larga mirada a la ciudad por la ventana. En algún lugar, en el acogedor piso del terapeuta, 2 mujeres preparaban su perdición, y por primera vez en su vida no supo cómo reproducir la situación. «Bravo, querida», susurró levantando su copa. «Has demostrado ser una digna alumna». El Nova Art ardía en luces. Los invitados llegaban en grupos, elegantes damas con trajes de noche, hombres con trajes caros. Los camareros servían champán y los fotógrafos hacían clic con sus cámaras. Meredith estaba en la entrada, impecable con un vestido negro, saludando a los invitados junto a su marido. La pareja perfecta. Eso es probablemente lo que pensó mucha gente. Una exposición estupenda. James Hawthorne estrechó la mano de Garrett. La magnitud de la inversión es particularmente impresionante. El arte requiere inversión, sonrió Garrett, pero Meredith notó que sus hombros se tensaban. Todas las figuras claves se habían reunido ya en el vestíbulo. Periodistas que fingían estar interesados en la pintura. Agentes de la SEC que fingían ser críticos de arte. La viuda de Reynolds, una elegante mujer vestida de gris a la que Garrett no había visto nunca. Señoras y señores, el director de la galería levantó su copa. Permítanme presentarles a nuestra estrella emergente, Peyton Ramírez. Peyton salió al público. Con un sencillo vestido blanco, parecía casi fantasmal. Su mirada se cruzó con la de Meredith por un momento. «Quiero dar las gracias al hombre sin el cual esta exposición no habría tenido lugar», comenzó. «El hombre que me enseñó lo más importante del arte, la capacidad de ver la verdad». Garrett se tensó. Algo en su voz no sonaba bien. «Mi última obra trata el tema de los reflejos». Peyton condujo al público hacia la pieza central del cuadro. La forma en que la realidad se distorsiona en los espejos de nuestra percepción. «Disculpe», se oyó una voz entre el público. Un periodista de una publicación financiera. ¿Es cierto que el coste de estas obras está muy por encima del valor de mercado? Esa es una pregunta interesante, llegó la voz de Hawthorne, sobre todo teniendo en cuenta que el dinero de los inversores... Señores, Garrett se adelantó, no mezclemos arte y finanzas. ¿Por qué no? La viuda de Reynolds se dirigió al centro de la sala. Mi marido también amaba el arte, antes de que descubriera exactamente cómo se utilizaba en sus esquemas. La sala zumbó. Los fotógrafos giraron sus cámaras. Eso es una calumnia. Garrett trató de mantener la calma. Tengo todos los documentos. ¿Estos? Peyton sacó una carpeta. ¿O estos? Señaló su teléfono con las fotos. Señor Holloway, se le acercaron 2 hombres mostrando sus placas. SEC, tenemos algunas preguntas. Todo sucedió con rapidez. Los periodistas rodearon a Peyton, grabando su testimonio. Los inversores exigían explicaciones. Meredith vio cómo el imperio de su marido se desmoronaba. Se situó en el centro de la sala, rodeada de sus acusadores, y por primera vez en su vida no supo qué decir. ¿Tú? Se volvió hacia ella. Todo este tiempo, aprendí de los mejores. Se quitó el anillo de casada y lo depositó en la bandeja del champán. Tú mismo lo dijiste. Es importante ver la verdad. La policía llegó 20 minutos más tarde. Los periodistas consiguieron filmar cómo Garrett Holloway era conducido esposado. A última hora de la tarde, la noticia estaba en todos los informativos. Las redes sociales eran un hervidero. Personas influyentes se apresuraron a negar conocer a Holloway. Exparejas testificaron.
Peyton estaba junto a su último cuadro. La mujer frente al espejo parecía profética. «¿Qué harás ahora?», Meredith preguntó, acercándose a ella. «Voy a empezar de nuevo, sin el falso brillo y el dinero de otros». En la galería vacía miraron los cuadros, la prueba de su historia común, una historia de mentiras, traición y epifanía. «Sabes», dijo Peyton, «él realmente me enseñó a ver la verdad, solo que no la que él quería mostrarme». Meredith asintió. Fuera de las ventanas parpadeaban las luces de los coches de policía, las cámaras. Mañana sus historias estarían en todos los periódicos. Pero ahora, en el silencio de la galería, las dos mujeres se limitaron a contemplar el cuadro en el que el reflejo distorsionado mostraba por fin el verdadero rostro del hombre que había intentado engañarlas a todas. Y esa fue su victoria compartida. La sala del tribunal parecía un teatro, las mismas filas de espectadores, el mismo silencio pesado antes de que empezara la acción. Meredith estaba sentada en primera fila, viendo entrar a Garrett con una escolta de seguridad. Las 2 semanas transcurridas desde la escandalosa inauguración de la galería lo habían transformado en un hombre diferente. Atrás había quedado el estilo perfecto, el aspecto desvaído, el traje caro sustituido por una camisa sencilla. Pero lo más importante, había desaparecido la máscara de confianza que había llevado durante 10 años. El acusado, Garrett Holloway, está acusado de gran fraude, blanqueo de dinero, creación de una estafa piramidal. La lista de cargos duró casi 10 minutos. Meredith escuchó los nombres familiares, fechas, cantidades. La historia de su matrimonio traducida a términos legales. «¿Cómo explica la transferencia de $2 millones a las cuentas de la galería?», preguntó el fiscal. «Fue una inversión en arte», dijo Garrett en voz baja, sin su aplomo habitual. «Una inversión con dinero ajeno, ¿no? ¿Con el dinero de sus clientes que le confiaron sus ahorros?». Sus antiguos inversores estaban sentados entre el público. Hawthorne, que había perdido 1/3 de su fortuna. Otros, defraudados, arruinados, hambrientos de justicia. Durante el descanso, Garrett trató de llamar su atención. Ella apartó la mirada. S.R.A. Holloway, un periodista, se acercó a ella. «¿Podría comentar el testimonio de su marido?» «Ex marido», corrigió ella. «Los papeles del divorcio se presentaron la semana pasada». En un pequeño estudio a las afueras de la ciudad, Peyton extendió la pintura. Un nuevo lugar, un nuevo comienzo, sin ostentación, sin etiquetas de precios falsos. «La iluminación es buena aquí», Savannah miró alrededor de la habitación, «y el ambiente es real. Y el alquiler también», sonrió Peyton. «Tendré que volver a trabajar a tiempo parcial, pero ahora eres libre de hacer lo que quieras». Tras el escándalo, todas las obras de Nova Art fueron incautadas como pruebas, excepto una, la mujer frente al espejo. Ella fue tomada por Peyton la noche antes de la inauguración. «¿Sabes?», miró el cuadro apoyado en la pared, «pensé que sería más difícil. Empezar de nuevo. ¿Cómo se siente en realidad?». «Raro, libre, da un poco de miedo», cogió el pincel. «Pero por primera vez en mucho tiempo, sé lo que quiero decir con mis cuadros». Los primeros trazos fueron apareciendo en el nuevo lienzo, una figura femenina que emerge de las sombras, los espejos rotos detrás de ella. El artículo en Art Review salió fuerte. Savannah mostró la revista. Una historia sobre cómo el arte contemporáneo está siendo utilizado para el fraude financiero. Y cómo 2 personas decidieron contar la verdad. Peyton dejó el pincel a un lado. «¿Cómo está Meredith?». «Aguantando. Ayer testificó ante el tribunal. Dice que lo más duro es ver su verdadera cara». La luz del sol entraba por la ventana del estudio. La ciudad bullía. La vida ordinaria de la gente ordinaria. Ahora ella volvía a formar parte de ese mundo. «Me han ofrecido una exposición»,
dijo Peyton. Una pequeña galería de Brooklyn, sin patetismo, sin inversiones millonarias. ¿Y qué dijiste? Que empezaría con un cuadro, el que estoy pintando ahora. Se volvió hacia el lienzo. La mujer del cuadro iba adquiriendo rasgos, fuerte, segura de sí misma. Se acabaron los reflejos distorsionados. ¿Sabes? Peyton mezcló las pinturas. Garrett dijo que me enseñó a ver la verdad en el arte. Y me enseñó, solo que no de la forma que había planeado. Savannah se acercó a la ventana. A veces las lecciones más importantes las aprendemos de los maestros equivocados y no de la forma que esperábamos. El estudio olía a pintura y libertad. Comenzaba una nueva vida con un lienzo en blanco, sin máscaras, sin precios falsos, sin expectativas ajenas. Y en algún lugar de un tribunal, Garrett Holloway escuchaba el veredicto de su antigua vida. Una vida construida sobre mentiras que finalmente habían resultado ser verdad. Y ese era el precio más caro que había pagado por su arte del engaño. Meredith pasó la última página del manuscrito y se reclinó en la silla. Habían pasado 3 meses desde el juicio y aún se estaba acostumbrando al silencio del piso, a la ausencia de pasos ajenos, al olor a colonia ajena, a la necesidad de mantener la apariencia de un matrimonio perfecto. ¿Y qué te ha parecido el final? Savannah le tendió una taza de café. No está mal, pero la autora romantiza demasiado el crimen financiero. Ahora volvía a ser una simple editora. No era la esposa de un financiero de éxito, no formaba parte de la alta sociedad, era ella misma. Y en cierto modo, eso estaba resultando ser lo más difícil. A veces me despierto y no puedo creer que todo haya sucedido de verdad. 10 años de mi vida resultaron ser una producción. Pero tú dirigiste el final. Sí, y le costó a Garrett 15 años de cárcel. La noticia del veredicto se hizo viral. El fin del imperio Holloway, la mayor estafa financiera de la década. Cómo se utilizó el arte contemporáneo para blanquear dinero. Meredith sacó una carpeta con los papeles del divorcio. Las últimas firmas se habían entregado hacía una semana. Sus abogados intentaron impugnar el reparto de bienes, sonrió. Pero es difícil dividir nada cuando todos los bienes están embargados. ¿Y los inversores? Han empezado los pagos de los fondos de seguros. Hawthorne ya ha recibido parte de su dinero. Los demás tendrán que esperar. Sonó el timbre. Un mensajero traía un paquete de documentos de la editorial, nuevos manuscritos para revisar, trabajo ordinario, vida ordinaria. Recibí una oferta para escribir un libro, dijo Meredith, hojeando el correo. Sobre toda la historia, el editor dice que va a ser un bestseller. ¿Y qué decidiste? Rechazarla. Algunas historias es mejor dejarlas en el pasado. La sala estaba llena cuando se leyó el veredicto en el juicio del director de la Galería de Arte Nova. Peyton estaba entre los testigos. Su testimonio ayudó a descubrir un plan para blanquear dinero a través de la venta de cuadros. El señor Lawrence es condenado a 8 años de prisión. Después de la vista, conoció a Marcus, el antiguo ayudante de Garrett. Había evitado la cárcel a cambio de cooperar con la investigación. ¿Cómo va tu nueva exposición?, preguntó. Pequeña, de verdad. En una galería de Brooklyn, sonrió. Sin precios inflados artificialmente ni falsos compradores. Sabes, realmente pensaba que tenías talento. A su retorcida manera, vamos, sacudió la cabeza. Solo me veía como una herramienta, como todo el mundo. Esa tarde, en su nuevo estudio, Peyton trabajó en una serie de cuadros. Renacimiento, llamó a la serie. Una historia sobre cómo las mentiras pueden conducir a la verdad. Su teléfono sonó varias veces. Galeristas, periodistas, coleccionistas. La historia le había creado cierta notoriedad, pero ahora era más cuidadosa con sus ofertas. Un cuadro de Nova Art vendido en subasta, informó Savannah. El de la mujer frente al espejo. ¿Cuánto? 100,000.
Dicen que el comprador es del Museo de Arte Moderno. Peyton rió. Irónico. La única obra honesta resultó ser realmente valiosa. Las noticias continuaron hablando de las consecuencias del escándalo. La Comisión de Valores inició una auditoría masiva del mercado del arte. Surgieron nuevos esquemas, nuevos nombres. Sabe, dijo una vez un periodista que la entrevistó, esta historia ha cambiado la actitud hacia el arte contemporáneo. La gente se fija más en los precios y la procedencia de las obras. Quizá ese era el objetivo, respondió ella, para aprender a ver la diferencia entre lo real y lo falso. El estudio olía a colores y a libertad. De las paredes colgaban bocetos de nuevas obras, sin reflejos extravagantes ni caras distorsionadas. Solo historias sinceras contadas con el lenguaje del color y la forma. Y en algún lugar de una celda de la prisión, Garrett Holloway probablemente estaba pensando en cómo su mejor estafa le había salido por la culata. Cómo las dos mujeres que trató de utilizar encontraron la fuerza para decir la verdad. Y esa fue la mejor venganza, seguir adelante con su vida, dejándole solo con los fragmentos de los espejos rotos. Un año después, el Brooklyn Art Space estaba lleno de gente. La nueva exposición de Peyton Ramírez llamaba la atención no por su escándalo de alto nivel, sino por la sinceridad y profundidad de la obra. Meredith se paró frente al cuadro central, un tríptico llamado Verdad. 3 retratos femeninos, el primero en la sombra, el segundo en un momento de epifanía, el tercero a plena luz. En el último reconoció sus propios rasgos. ¿Te gusta? Peyton se acercó en silencio, tendiéndole un vaso de vino. Es muy preciso, sobre todo las transiciones entre estados. Apenas se habían visto durante aquel año, cada una construyendo su nueva vida, pero conservaban el vínculo especial creado por un pasado compartido. ¿Has oído las noticias? Peyton bajó la voz. Garrett solicitó la libertad condicional. Denegada, asintió Meredith. Demasiados hechos nuevos salieron a la luz durante la investigación. El año los había cambiado a los dos. Meredith volvió a su trabajo en la editorial, pero ahora era jefa del departamento. Su experiencia en la denuncia de fraudes financieros le resultaba inesperadamente útil cuando trabajaba en obras de no ficción. ¿Y te acuerdas de Marcus? Peyton señaló un artículo en su teléfono. Ahora es consultor de la Comisión de Valores. Ayuda a detectar esquemas como este en el negocio del arte. Es curioso cómo está todo entrelazado. Meredith miró alrededor de la habitación. Por cierto, vi a Hawthorne la semana pasada. Ha recuperado totalmente sus inversiones y ahora dirige un fondo para ayudar a las víctimas de delitos financieros. En el otro extremo de la sala, Savannah hablaba con los periodistas. Su investigación sobre el impacto psicológico del fraude financiero había tenido una gran resonancia. ¿Sabes? Peyton señaló a Meredith un pequeño cuadro en un rincón. Este lo pinté solo para ti. El lienzo representaba a una mujer quemando fotografías, pero las cenizas del cuadro se convertían en mariposas que volaban por la ventana abierta. Se llama soltar, sonrió la artista, porque a veces hay que soltar el pasado para ver el futuro. Un joven periodista se les acercó. Señorita Ramírez, ¿es cierto que su historia es la base de un nuevo proyecto de ley para controlar el mercado del arte? En parte, Peyton miró a Meredith. Pero lo importante no son las leyes, sino la gente, en su disposición a ver la verdad. Después de la exposición, se sentaron en un pequeño café cercano. Hablaron del futuro. Peyton había recibido una subvención para una serie de clases magistrales para jóvenes artistas. Meredith planeaba fundar su propia editorial. Y sabes, se les unió Savannah con una taza de té. La viuda de Reynolds creó una fundación de denunciantes. Ayuda a gente dispuesta a denunciar delitos corporativos. El círculo se ha cerrado. Meredith miró por la ventana. ¿Recuerdas cómo empezó?
con un recibo al azar y un cuadro, añadió Peyton, el del reflejo distorsionado, que ahora cuelga en el Museo de Arte Moderno, sonrió Savannah, como símbolo de la época. Empezaba a llover fuera, una tarde cualquiera en Brooklyn. En un pequeño café, tres mujeres hablaban del futuro y, de vez en cuando, recordaban el pasado. Y en algún lugar de la biblioteca de la prisión, Garrett Holloway hojeaba un periódico que informaba sobre una nueva exposición de Peyton Ramírez. El artículo se titulaba El arte de la verdad. En su celda colgaba una reproducción del mismo cuadro de una mujer frente a un espejo. Cada día le recordaba cómo sus propias mentiras se habían convertido en la verdad de otra persona. Y ese era el final más justo para una historia que había empezado en un pequeño piso del barrio. Un final en el que cada uno tenía lo que se merecía. Unos la libertad, otros la verdad y otros tiempo para pensar en el coste de sus mentiras.